Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Agustina y en este día vamos a estar estudiando la lección número 8 de la materia oración. Esta lección se denomina Esperando las respuestas de las oraciones. A mí me gustó mucho esa imagen de la planta echando raíces y yo creo que muchas veces nuestras oraciones son como esas raíces. A veces tienen que ser repetidas. Uno tiene que perseverar en oración para que esas oraciones se arraiguen bien profundo en la presencia de Dios y luego den un fruto abundante y un fruto que permanezca. Por eso coloqué esta imagen como inicio de esta lección. El hecho de orar y de esperar a veces es difícil porque la respuesta se tarda, pero cuando realmente nuestras oraciones van dirigidas y apuntan a la perfecta voluntad de Dios, la respuesta cuando llega es hermosa. Entonces, este hecho de esperar implica la dimensión temporal, como ya mencioné. No sabemos cuándo será el cumplimiento de la promesa de Dios. No sabemos cuándo obtendremos una respuesta de parte de Dios a nuestras oraciones. Pero lo importante en este periodo de espera es nuestra actitud. ¿Cuál es tu actitud cuando estás orando por algo específico, cuando estás pidiendo a Dios algo específico y la respuesta se tarda? ¿Te desanimás? ¿Perseverás en la oración creyendo que Dios es un Dios bueno, que responde? ¿Te enojás con Dios porque Dios no te da una respuesta? ¿Buscás atajos para tratar de alcanzar eso que buscás? Y tratás de ayudar a Dios. Es importante que vos te preguntes esto: ¿qué actitud tengo yo cuando espero una respuesta de parte de Dios? Hay algunos casos en la Biblia que vamos a ver que tuvieron que esperar un montón de tiempo. Uno de estos casos es el caso de Ana. Ana fue la mamá de Samuel. Ella dice de la Biblia que durante años iba con su esposo y la segunda esposa de su marido a ofrecer sacrificio, y era una mujer que no podía concebir, no tenía hijos. Su esposo la amaba, pero ella quería un hijo. Y en un momento de tanto clamar, de tanto pedir un hijo a Dios, ella se quiebra, llora delante de la presencia de Dios. La Biblia dice que inclusive no se escuchaba lo que decía, pero se la veía como balbucear, pero era por el dolor y la angustia que ella tenía porque no podía tener un hijo. Finalmente ella hace un pacto con Dios, Dios responde a esa oración y le da un hijo como Samuel, que fue un profeta, el último juez de Israel, un hombre que ungió reyes, que tenía palabra de Dios para la nación. Ella logró echar esas raíces profundas en la presencia de Dios y tuvo como fruto ese hijo Samuel. Yo recuerdo una intercesora, mi profeta se llama Beth Alves, decía que a veces la oración es como un vaso y para que podamos recibir esa respuesta, dependiendo de eso que Dios quiere darnos, es lo que se tarda esa oración. Entonces, a veces Dios quiere que llenemos ese vaso para poder darnos lo que Él desea. Para poder recibir un Samuel requirió años y años de oración de parte de su mamá, hasta que ese vaso se llenó y Dios le dio un nombre como Samuel. Quizá la respuesta tarda, pero quizá la respuesta es gloriosa, por eso se tarda. Dios quiere que llenes ese vaso de oración. Otras dos personas que tenemos en la Biblia son Simeón y Ana. Ellos están en el Nuevo Testamento, en el capítulo 2 del libro de Lucas. Y la historia dice que ellos eran ancianos, tanto Simeón como Ana, y esperaban ver al Mesías. De hecho, Simeón había recibido una promesa de parte de Dios. Él no es que oraba desde un deseo personal simplemente, sino que él oraba y esperaba esa respuesta de acuerdo a una promesa que Dios le había hecho.
y él a sus 84 años pudo conocer al Mesías y él mismo decir, bueno, ya puedo morir en paz, he conocido al Salvador, ¿no? De hecho, esas manos de la imagen, como que digo, serían como las manos de Simeón, un hombre anciano que presentaba sus oraciones delante de Dios y él pudo recibir con gozo la respuesta a esas promesas. Ana era una mujer que servía en el templo, ella había estado 7 años casada y luego enviudó y ya tenía 84 años y recién ahí conoció al Mesías. Otro caso de clamor y de oración a Dios es el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, luego de que de José y sus hermanos van a vivir a Egipto, se quedan habitando en ese lugar, crecen, se multiplican, se vuelven una nación grande y son hechos esclavos de ese país, son hechos esclavos de Egipto. Israel se calcula que la Biblia dice que estuvo 430 años dentro de Egipto. No fueron esos 430 años de esclavitud, pero sí la gran mayoría de estos años ellos fueron esclavos. En Éxodo, capítulo 3, versículo 9, vemos que Dios llama a Moisés y le dice que él escuchó el clamor de su pueblo y que por eso él levantaba a alguien que fuera delante del faraón con el respaldo de Dios, en el nombre de Dios, para poder quitar a esa nación de la esclavitud. Entonces nosotros, a medida que buscamos las respuestas en Dios, tenemos que entender que no siempre van a llegar en el tiempo que esperamos. Y muchas veces Dios no nos da una respuesta, no porque no es el tiempo, sino porque hay obstáculos en nosotros que no permiten que nuestra oración sea la correcta. El problema no es el Dios al que pido, sino los obstáculos que hay en mi interior. Muchas veces en nosotros hay heridas profundas, falta de perdón, raíces de amargura, odio. Puede haber pecados sin confesar que traen culpa, fortalezas en la mente, pensamientos, estructuras de pensamientos que nada tienen que ver con la verdad de Dios. Baja autoestima, desconfianza en la bondad de Dios, no creemos que Dios es un Dios bueno, tenemos conceptos cerrados respecto de los atributos de Dios, respecto de cómo Dios se manifiesta en favor de sus hijos. Hay dos textos muy buenos que hablan sobre la oración. Uno se llama La Cuarta Dimensión, que es del pastor Cho. Y el otro libro es de Cindy Jacobs, que es una profeta intercesora, que se llama El Poder de la Oración Persistente. En ambos textos hablan de los obstáculos que podemos tener en la oración, esas cuestiones que no nos permiten orar de la manera correcta, que no nos permiten acercarnos a Dios de la manera adecuada y que terminamos orando con una oración como, no sé si sucia es la palabra, pero como que no es una oración pura, le falta pureza, es impura, porque están esas cosas ahí dando vueltas que no me permiten acercarme a Dios de la manera correcta. Yo te quiero decir que el Espíritu Santo tiene poder para sanar esas heridas profundas que hay en tu corazón, para desarraigar toda raíz de amargura, para ayudarte a perdonar, para traerte convicción cuando hay pecados que no estás confesando, para lavar tu mente, ¿sí? Renovar tu mente, darte la mente de Cristo, para que todas esas cosas que están desordenadas en tus pensamientos puedan ser ordenadas, para que vos puedas confiar en Dios. El Espíritu Santo es quien te revela lo que Dios es quien te revela a la persona de Cristo, es quien te da identidad y te da esa convicción de que sos hijo e hija de Dios. La respuesta a la oración es una prueba de nuestra oración real y la respuesta a la oración es la prueba convincente de nuestra relación correcta con Dios. Cuando nosotros estamos alineados al propósito de Dios, cuando somos genuinos
en nuestra oración, cuando hay sinceridad delante de Dios, la respuesta está pronta. La respuesta de la oración es la parte que glorifica a Dios. No depende de mis palabras elocuentes ni de una manera física en que me tenga que poner. No depende si estás arrodillado, si estás parado o cuál sea tu lenguaje de una manera determinada. La respuesta depende de Dios y la gloria acerca de esa respuesta es para Dios. Dios es nuestro Padre, Dios está dispuesto y Él es bueno. Esto es importante que lo entendamos, porque en la palabra, en el libro de Mateo, Dios dice que busquemos, que llamemos y que pidamos. Él hace la comparación con un padre que quizá no es bueno hacia los demás, pero que si sus hijos le piden comida no les daría piedra en lugar de pan. Nos explica esto Jesús mediante estos ejemplos. Entonces, a mí me gustaría leer en el libro de Mateo, cuando habla acerca de esta cuestión, y es la oración y la regla de oro. En Mateo 7, versículo 7 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pide pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte lo mejor. Como vimos en la lección número 4, tenemos que estar alineados al propósito del Padre, tenemos que estar alineados a la voluntad de Dios y acercarnos confiadamente a Él. La mujer que tenía el flujo de sangre no necesitó hablar, simplemente su fe le dio la respuesta a sus oraciones, a su anhelo de ser sanada. Por eso yo te animo a que vos puedas acercarte a Dios con confianza. Si están estas situaciones en tu interior, si hay obstáculos en tu oración, te animo a que puedas orar, pedirle al Espíritu Santo que te revele cuáles son estos obstáculos, para que tu corazón pueda estar sano, para que tu mente pueda estar ordenada, para que tu mente pueda ser sana. Y si necesitas ayuda, habla con tu líder, con tu pastor, para que te pueda orientar en estas cuestiones. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima lección.